Por genética clásica, podemos entender a la rama de la genética que se basa únicamente en el fenotipo, es decir, la biométrica o medición de las características de los cuerpos de los seres vivos, así como en los cruces de hibridación selectivos, que es un proceso que abarca desde el trabajo de Gregor Mendel, publicado inicialmente en 1866, hasta el descubrimiento de los métodos moleculares que dan acceso a las manifestaciones físico-químicas de los factores mendelianos, es decir, las proteínas, gracias al desarrollo de la tecnología denominada electroforesis por Arnett y Celius en 1931. Sin embargo, no toda la genética clásica fue transpuesta a la enseñanza escolar. De los casi 30 años en que la genética se estudió con cruces biométricos, solo los resultados de la investigación entre 1900 y 1905 fueron inicialmente consignados en los libros de texto gracias al trabajo seminal de los mendelianos, mas no del propio Mendel, que llevaba muerto casi 40 años. Y el mendeliano más importante en esa transposición didáctica fue sin duda alguna Reginald Punnett, quien consigna este conocimiento en su primera edición del libro llamado Mendelismo de 1905, aunque hubieron ediciones posteriores en 1907 y en 1915, adicionando paulatinamente la mayoría de los conceptos que asociamos al capítulo de la genética en los libros de texto. La genética clásica parte de un problema. Las leyes mendelianas parecían aplicar a un conjunto muy selecto de casos, pero no servían para explicar la mayoría de los eventos, y en consecuencia, una vez establecidos estos principios en 1900, debieron expandirse para intentar explicar la herencia continua. Sin embargo, inicialmente muchos mendelianos se cegaron tanto con el éxito de la genética mendeliana que llegaron incluso a negar la existencia de la herencia continua. Otro aspecto importante en el desarrollo de la genética clásica es el desarrollo de un vocabulario propio que se nos hereda en los libros de texto con conceptos como genética, gen, alelo, genotipo, fenotipo, mutación, homocigoto o heterocigoto. Muchos de esos conceptos los hemos introducido en el modelo clásico mendeliano de manera anacrónica, simplemente porque en su tiempo esos conceptos no existían, pero que necesitamos emplear para poder entender el modelo mendeliano tal cual lo vemos consignado en los libros de texto. En lecciones anteriores mencionamos que los iniciadores de la genética propiamente dicha fueron Hugo de Vries y Karl Correns, enfrascados en un conflicto de prioridades científicas por el título de padre de la herencia, al punto en que Correns decidió que el título no sería de ninguno de los dos, contribuyendo fuertemente a la construcción del mito de Gregor Mendel. Adicionalmente mencionamos que el artículo original de Mendel estaba desprovisto de muchos de los conceptos que actualmente asociamos con el capítulo de genética en cualquier libro de texto, como la expresión de los genotipos del homocigoto dominante, dos veces el heterocigoto, más homocigoto recesivo para el cruce heterocigoto en el monohíbrido, o la proporción fenotípica 9331 para el cruce doble heterocigoto en el caso del dihíbrido. Estos trabajos fueron realizados por Hugo de Vries para el caso del monohíbrido y por Karl Correns para el caso del dihíbrido. Sin embargo, en la lección de hoy debemos ir más allá, pues el lenguaje de la genética de libros de texto no fue desarrollado ni por Karl Correns ni por Hugo de Vries. Uno de los conceptos más importantes es el factor mendeliano, el cual gracias a los trabajos de William Bateson, un prestigioso zoólogo de Cambridge, y a Edith Rebecca Saunders, una de las primeras genetistas, este concepto de factor mendeliano pasó a denominarse como aloforma en 1902 y posteriormente en la actualidad simplemente se lo denomina como alelo. Alelo es la palabra con
la que en la actualidad y en los libros de texto denominamos a los factores mendelianos. Por lo tanto, de aquí en adelante abandonaremos la expresión factor, que es arcaica, y emplearemos la palabra alelo. Así, de esta forma, tenemos que las letras mayúsculas van a ser los alelos dominantes, mientras que las letras minúsculas van a ser los alelos recesivos. Bateson, adicionalmente, es menos famoso por otra cosa: oponerse a la idea neodarwinista de variación continua, y dando inicio y liderando lo que en la actualidad se conoce como la crisis del neodarwinismo, que sucedió entre 1900 y 1910. Bateson pensaba que la herencia mendeliana le daría el golpe definitivo a la teoría del neodarwinismo de la época. Eso se debía a que el mendelismo construido por Correns y de Vries se basaba en la herencia discreta, es decir, a saltos, justo lo opuesto a la propuesta de Charles Darwin y sus sucesores de una herencia continua y gradual. De hecho, una vez que Bateson conoció la teoría mendeliana, se propuso extenderla al reino animal, creyendo que el trabajo mendeliano confirmaría su propia teoría de una herencia discontinua o discreta. Y de hecho, para él la herencia continua o gradual no existiría. Adicionalmente, Bateson acuñó el concepto o el nombre del campo de estudio, genética, en 1905, afirmando que ésta se oponía a la teoría de la evolución de Darwin y sus seguidores. Hugo de Vries, sin embargo, no estaba de acuerdo con este desprecio por la herencia continua. De Vries afirmaba que, aunque el desarrollo del mendelismo fue un paso importante en el desarrollo de la genética, no podía explicar toda la variación de los seres vivos. Ya fuera por resultados de sus propios experimentos o por su propia reticencia de darle más crédito a Mendel, de Vries decidió subestimar lo más posible los descubrimientos realizados por los mendelianos y por él mismo en los años de 1900. Y según de Vries, en una carta expuesta a Bateson, el mendelismo es más una excepción que una regla. En realidad, señalaba el problema del trabajo de Mendel y de la mayoría de los primeros mendelianos, problema que el propio Darwin y Wallace habían visto de antes y por el cual ni se habían inmutado en estudiar la herencia discreta. Dicho problema recaía en un reduccionismo que nunca pudo extenderse a más que a unos casos contados dentro de los seres vivos. Esto se debe a que la herencia mendeliana es discontinua, en la que los fenotipos saltan abruptamente de forma cualitativa, mientras que en la realidad las poblaciones poseen una herencia continua con matices graduales sutiles entre los fenotipos extremos, como en el caso de la piel humana. En cualquier caso, la repulsión de Vries por todo lo mendeliano lo llevó a despreciar una invitación a la conmemoración del centenario de Gregor Mendel. Esta historia de autores poco valorados nos regresa ahora a Charles Darwin y a su teoría de la evolución. Actualmente, el proceso de mutación es indispensable para explicar el proceso de evolución, pero ni el propio Darwin la propuso. Su trabajo fue sobre la selección de la naturaleza de los fenotipos, realizado por medio de un mecanismo de interacciones ecológicas. El verdadero padre de la hipótesis del mutacionismo fue Hugo de Vries en 1902. Sin embargo, el primer mutacionismo de Hugo de Vries es diferente del modo en que entendemos a la mutación actualmente. El concepto de mutación original se oponía a la propuesta original de Darwin, ya que la mutación afecta a un factor hereditario de manera discontinua. La propuesta original es que la variación era absolutamente gradual, como si se tratara de un fluido que cambia paulatinamente de color. La mutación, por más pequeña que fuera, es un proceso puntual y discontinuo. A pesar de ello, de Vries llegó al concepto debido a que se topó con un mutante de la planta de Onagra, que había aislado genéticamente de la población original con diferencias en el tamaño de sus flores. Esta planta mutante no podía reproducirse con sus ancestros evolutivos recientes, por así decirlo.
Esa primera concepción de mutación concordaba con la visión de Bateson de una evolución en la que las especies emergen de manera repentina o a saltos cualitativos discretos, lo que acentuó más la crisis del neodarwinismo gradualista. Otro de los factores clave en el desarrollo del vocabulario de la genética fue el concepto del gen, propuesto en 1909 por Wilhelm Ludwig Johansen. De esta manera entenderemos por gen al conjunto de factores dominantes o recesivos, no importa su potencia genética, que dominan sobre un carácter concreto y que posteriormente serían vinculados a una proteína concreta. En el mismo año, Johansen también acuñaría dos conceptos que hemos estado empleando incluso desde que introducimos el modelo mendeliano matematizado, y son los conceptos de genotipo o factores generadores intrínsecos y el fenotipo o la forma de los caracteres que sí son visibles, que sí se pueden contar de manera directa. El genotipo no sería accesible de manera relativamente directa sino hasta los años 30 con la electroforesis. La década de 1900 es una completa locura en términos de genética, pues se presenta una efervescencia de investigaciones impulsadas por los trabajos de los mendelianos, aunque con pocos factores unificadores y bastante resistencia. De hecho, esta época marca el gran conflicto entre la controversia de la herencia discreta versus la herencia continua, que en realidad representaba un conflicto entre dos teorías de la genética mendeliana, discreta, a saltos, versus la herencia continua, caracterizada en el neodarwinismo por un proceso gradual, continuo, para caracteres complejos como el color de la piel o la inteligencia. El mendelismo y el neodarwinismo de la época deben entenderse como opuestos, teorías en conflicto que buscaban suprimir la una a la otra. Conflicto, sin embargo, que debería tardar hasta la siguiente generación de genetistas para resolverse de manera satisfactoria. Sin embargo, en esta época también se desarrollaron otros conceptos. Un ejemplo que ya vimos en lecciones anteriores fueron las pruebas de contrastación, como la prueba de Chi cuadrado. Los genetistas se habían dado cuenta que los resultados que obtuvo Mendel son más una rareza, por lo que era difícil en la realidad determinar si los resultados experimentales concordaban con las presuposiciones matemáticas teóricas. La chi cuadrado es una de estas primeras pruebas estadísticas que nos ayudan a determinar un valor cuantitativo para decidir cuándo o cuánto desviación podemos tolerar entre las dos series de datos, la teórica y la experimental. También tenemos a la teoría cromosómica de la herencia desarrollada independientemente por Boveri y Sutton en 1902. Esta teoría es importante ya que indicaba que los factores mendelianos o alelos no eran simplemente fumadas matemáticas, se trataba de entidades reales hechas de materiales reales al interior de los cromosomas. Por lo tanto, esta teoría vinculaba las matemáticas mendelianas con entidades reales que se observaban al microscopio, los cromosomas. Cuando se dieron cuenta que los alelos se encontraban viajando al interior de los cromosomas, resultaba evidente plantearse la pregunta de si algunos alelos viajaban juntos. Esto desarrolló el concepto denominado ligamiento genético, en el cual algunos alelos van a viajar juntos de manera no aleatoria. Este concepto fue demostrado en 1904 por el grupo de investigación de Bateson, compuesto por Rebecca Saunders, Walter Sutton y Reginald Punnett. Este concepto trae consecuencias matemáticas en el dihíbrido mendeliano que veremos en lecciones posteriores de ejercicios de lápiz y papel. En 1908 se realizó uno de los primeros pasos para resolver la controversia entre el neodarwinismo y la genética mendeliana mediante la proposición del principio de equilibrio genético que describe a una población que no evoluciona. En la actualidad lo conocemos simplemente como el principio de Hardy-Weinberg.
Fue un trabajo matemático realmente complicado, que fue realizado por matemáticos mediante una expansión algebraica. Los más importantes que debemos mencionar son evidentemente Reginald Punnett, Wilhelm Weinberg, William Ernest Castle y Godfrey Harold Hardy. Gracias al principio de Hardy-Weinberg es posible medir si una población no evoluciona. Sin embargo, para que esto se cumpla, también se deben cumplir una serie de presupuestos que no son naturales, por lo que en la práctica es muy difícil o imposible que una población no evolucione. Y en 1910 tenemos el concepto de pleiotropía, el cual implica que un solo gen puede afectar o controlar más de un solo carácter, desarrollado por Ludwig Plate. Aunque podríamos hablar mucho más de esta generación de mendelianos y de esta década, con estos conceptos podemos determinar claramente que la genética consignada en los libros de texto es un producto de una comunidad científica diversa con sus propias controversias internas. Sin embargo, dichas controversias no serían resueltas sino hasta la siguiente década. Pero antes de analizar los resultados del grupo de investigación de Morgan, dedicaremos una lección a la teoría cromosómica de la herencia. Por el momento espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.